candidatos, bienvenidos un día más a estas tertulias del pueblo, sí, del pueblo. Las personas que me acompañan hoy, que son Aike, Loli, Marta y Norberto, van a darnos su opinión sobre eso de llegar a fin de mes. ¿Qué sueldo necesitamos para llegar a fin de mes dignamente? De eso va a tratar el tema de esta tertulia de hoy. Pero antes, y como siempre, vamos a escuchar la introducción del periodista Víctor Manuel Arenas. Alimentación, electricidad, agua, gas, transporte, calzado, ocio, productos de farmacia, ¿pagan alquiler o hipoteca? Es indudable que sin dinero se pueda vivir tranquilo y encajar en la sociedad, una sociedad del bienestar donde debería estar garantizado el derecho a un empleo digno, remunerado, para satisfacer las necesidades esenciales. Desde que llegó el euro a nuestros bolsillos, el salario mínimo interprofesional ha subido muy poco a poco hasta llegar en 2022 a los 1.000 euros. Es cierto que el aumento no ha subido de manera proporcional porque hubo años que ni siquiera ha llegado a aumentar un poco, pero esto no ha ocurrido, sin embargo, con el coste de la vida. Según un estudio actual, teniendo presente el IPC de los 3 últimos años, el coste anual para una familia de renta media es 3.000 euros más caro que antes de la pandemia. Esto se debe principalmente al encarecimiento de gastos vinculados con la vivienda, seguido por el precio del transporte, la cesta de la compra y el ocio. Tampoco es igual el coste de la vida en todas las comunidades autónomas españolas. Existen diferencias si se vive en Andalucía que si se reside en Bilbao. El metro cuadrado de alquiler más caro lo encontramos en Madrid y en Cataluña. En estas comunidades autónomas a muchas personas se le hace imposible pensar siquiera en comprar una vivienda. Tienen que necesariamente alquilar una habitación y compartir, en algunos de los casos, en muchos casos, en viviendas de reducidas dimensiones. Esto no ocurre solo entre jóvenes. Algunos jubilados tienen que alquilar una habitación para que la pensión les dé al menos para cubrir las necesidades básicas. Para ahorrar y tener una mayor independencia, muchas personas en España se ven obligadas a tener 2 trabajos. Pero si miramos a nuestros vecinos europeos, hay países donde ni siquiera existe el salario mínimo y otros donde se ha subido el sueldo de tal forma para que los ciudadanos puedan hacer frente a la inflación que padecemos. Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos tienen los mayores salarios, mientras que Alemania ha subido recientemente el salario mínimo un 22%, por lo que los alemanes comenzarán a cobrar más de 2.000 euros a partir de octubre. En lo que nos atañe, según Eurostat, el sueldo de los españoles ha subido un 42% menos que la media europea, dando lugar a que casi el 30% de los españoles se encuentre en riesgo de pobreza en un contexto de subida de precios más alta de la historia de Europa. ¿Qué piensan allí en Plató? ¿Cuánto dinero necesitan para llegar al final del mes? Bueno, pues nada, chicos y chicas, ¿qué pensáis de eso de llegar a fin de mes? Más que ¿qué pensáis de eso de llegar a fin de mes? ¿Qué sueldo necesitamos? Estamos hablando de España, por supuesto. ¿Qué sueldo necesitamos para llegar a fin de mes con dignidad? Dignamente. ¿Quién empieza? Yo sí que empiezo yo. Creo que ahí surge una pequeña duda, y es que no es el concepto de dignidad, sino el concepto de necesidad. Creo que cada persona tiene unas condiciones, que es el tener casa propia o sea, el alquiler, el pertenecer a una familia donde haya más miembros y sea un solo trabajador. Creo que hay una serie de condicionantes que podrían modificar lo que fuese un sueldo digno. Y luego también hay unas necesidades espirituales, porque hay gente que no fuma, que es austera, que no sale, que no... Y todo eso, hay una serie de cosas que no necesitaría. Pero ¿cuánto, más o menos? Es muy difícil porque depende mucho de la región en donde estés, depende mucho si vives en una gran ciudad o en un pueblo, depende mucho si vives en el centro o en un barrio. O sea, hay una serie de condicionantes que te va a marcar un poquito esa según la estadística dice que 1.000 euros.
Con 1.000 euros es suficiente para llegar a fin de mes, Eso dicen. Lo he leído, vamos, cumpliendo las, ya no digo dignidad, es decir, cumpliendo Las unas necesidades básicas, que fue lo que apuntó en primer lugar Norberto. Pero por eso digo que ¿Qué depende de la piensas tú? ciudad. A ver, yo quería comentar sobre todo una cosa, ¿no? Sobre el trabajo, la dignidad del trabajo, cuánto necesitamos para llegar a fin de mes, que viene todo a cuento, ¿no? La dignidad del trabajo, más bien la dignidad de la persona, ¿no? No, que es que también te dignifica el trabajo, ¿no? Porque Bueno, eso dicen, depende. eso dicen. De hecho, nuestra Constitución, que sí que quiero hacer hincapié en la Constitución, en el artículo 35.1 de nuestra Constitución dice: todo el mundo tiene derecho a un trabajo y todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero trabajar dignamente en su profesión. O sea, no solamente es que tú tengas que trabajar para comer, sino realizarte como persona, ¿no? Ese derecho está recogido en la Constitución y es curioso porque también está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25. Entonces, ¿por qué digo es curioso? Porque siempre hablamos de la Constitución y sin embargo se incumple constantemente. Sí, pero no hablamos hoy del trabajo, porque tendremos otro programa en el que se hablará del trabajo, No, pero sino cuánto dinero necesitamos para llegar a fin de mes. bien, pero el trabajo te da el dinero. Es decir, si no tienes trabajo, no tienes dinero. Por lo tanto, Hay trabajos que no dan dinero, pues mal. o que no dan Exacto. para llegar cubriendo esas Cubriendo necesidades esas básicas de las que hablaba Norberto y corroboraba. Pues yo voy a poner la Marta. cantidad, 1.500 euros. Creo que esa cantidad sería una cantidad digna, porque una cosa es que tú comas, pagues la luz y el agua, pero es que yo creo que además de eso, también necesitamos el ocio, Pero es que también necesitamos viajar, también necesitamos comprarnos una ropa. Yo creo que Hay 1.500 que es euros. el más joven aquí de la panda. Mi opinión. ¿Cuánto necesitas tú, Aike, Hombre, yo lo mínimo, para llegar a fin de mes? Pero unos 3.000 a la semana. No, pero hablando en serio, yo me pierdo en los datos macroeconómicos, estadísticas. Yo vivo solo y más o menos puedo decir, estoy de acuerdo con Loli, que unos 1.500 para vivir, digamos, no sin muchos lujos, pero tampoco sin precariedades. Yo siempre muy pienso evidentes, ¿no? que es alguien que no tenga, pues que le quite el sueño, pues que se estropee la lavadora hoy y puedas ir mañana a comprar una. Eso para mí es... Pero hay una parte que yo veo en todo esto, en las cantidades, que indudablemente hay una cantidad que es mínima, pero también hay otra parte que depende de la persona cómo genere, digamos, posibilidades de que ese dinero sea muchísimo más rentable. Bueno, pues esto vamos a dejarlo porque Rentable. luego Carmen, más adelante, va a hacernos un análisis, como siempre nos hace, Carmen Gil, que conecta con nosotros desde Madrid, va a hacer un análisis, yo creo que va a tratar precisamente de eso que tú estás hablando. Pero ahora hay otra persona también que interviene, esta vez desde muy lejos, desde República Dominicana, desde la capital, desde Santo Domingo, y es nuestro doctor en Historia, Miguel Don Gil. Don Gil es el apellido, ¿eh? No es que diga yo que es Don Gil, ni Don Miguel. No. Miguel Don Gil, que nos va a hablar, nos va a contar, nos va a explicar, por si alguien no lo sabe. Yo sé que sois muy listos y lo sabéis todos, pero bueno, igual hay alguien que no lo sabe, y él nos va a explicar de dónde viene la palabra salario. Hola Merche, hola Taitantos. En esta semana estamos tratando el tema tan interesante de los salarios y cuál es el salario más adecuado para llegar a fin de mes, y ya que estamos me gustaría dar un aporte interesante al respecto. ¿De dónde viene el término salario? El término salario explica en sí mismo mucho de su origen, ya que proviene del vocablo en latín salarium, es decir, literalmente el pago de sal. Era un bien escaso y preciado por tanto, ya que servía como antiséptico y para preservar los alimentos en épocas donde no había, por ejemplo, refrigeradores o otros medios económicos para refrigerar y mantener en buen estado los alimentos. Tanto es así que valía casi literalmente su peso en oro. Este término, salarium original, usado en el Imperio Romano, el término se heredará en la posterioridad para referirse al pago que se le da a una persona
por el trabajo que desarrolla. Si bien es cierto que a lo largo de la historia ha habido diferentes sistemas de tipo económico que han hecho que durante épocas otros sistemas como han sido el de la esclavitud o el sistema de la servidumbre, por el cual un campesino trabajaba la tierra del señor, obtenía para comer, pero el resto se lo tenía que dar al señor por el usufructo de esa tierra. Pasamos por la aparición en las ciudades que surgen a finales de la Edad Media con el artesanado que produce objetos u otras cosas y las vende, y de ahí obtiene sus ingresos para vivir. Realmente será sobre todo a partir del siglo XIX, con la revolución industrial, cuando empiecen a requerirse muchos trabajadores que dedican su tiempo y ofrecen su tiempo para producir a cambio de un salario. Y sin más, me despido de todos vosotros hasta otra conexión. Pues sí, salario, sueldo, bueno, pues yo creo que más o menos todos. ¿Cuánto sabes? Sabíamos. Estamos embobados. Sí, es doctor en historia. Sí. Se nota. Y muy joven, ¿eh? Muy joven, sí, por eso sabe tanto y va a estar con nosotros pues, en casi todos los programas. Yo creo que no vamos a comentar nada de esto del salario, ya lo dijo todo, ¿verdad? Claro. A manera de información, de cultura, como dice Aike. Y nosotros continuamos. Antes me parece que eras tú la que querías decir algo y te Sí, interrumpí. es que yo creo que en este momento que vivimos, que hay una crisis importante, que hay que cambiar ciertas actitudes, creo que es muy importante que la persona tenga capacidad de gestionar recursos también con ese dinero que percibe. Y es muy importante la capacidad que tengas eso, de gestionar. Ya, Marta, pero es muy fácil. Pero es que estamos hablando de crisis, no estamos hablando Pero estamos hablando de gestionar ¿cuánto? 3.000 euros, 2.000 euros, porque ya me dirás a mí, gente con sueldos, que lo hay, sobre todo jubilados, Claro. de 700 euros, ¿qué gestión van a hacer? Y además hay una cosa que se nos pide, vivimos en una sociedad con cantidad de estímulos que nos están metiendo continuamente por los ojos. Y se nos está pidiendo austeridad, tú pides gestión, una gestión adecuada. No, yo no pido gestión, casi pido creatividad, fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Con En el cuántos buen euros, sentido, Marta? En el buen sentido. ¿Queréis añadir algo? Porque hay que estar mirando con la sonrisa socarrona, que yo creo que no está muy de acuerdo con la creatividad en eso de gestionar 600 euros. En el buen sentido. Yo la verdad es que veo un montón de gente joven, con familia, con hijos, que no llega a 1.000 euros lo que meten en casa. Yo no sé cómo lo hacen realmente, ¿eh? No sé cómo lo hacen. Es más, yo quería añadir también otra cosa. ¿Cómo es posible, ¿no?, que tengamos una sociedad donde los jóvenes no pueden independizarse? ¿Por qué no? Porque con 1.000 euros, que es el salario mínimo ahora mismo, 900 y pico 1.000 euros, no puedes. O sea, tú no puedes pagar un alquiler de 450 euros, una comunidad, el agua, la luz, por mucha imaginación que tengamos. Eso no puedes. Y si encima te tienes que trasladar para trabajar en coche, la gasolina. Es decir, no llegan los números, ¿no? No digamos si es una familia. Yo ya hablo ya solamente de un individuo, una Pero persona ¿cómo se sola. perdió en los últimos años? El poder adquisitivo. Porque Sí. antes con un sueldo Es cierto. tenían Vivía una 2, 3 familia. hijos, vivían una familia, ahorraban un poco, incluso tenían mucho segunda vivienda, que no Sí. era... Vamos, Bueno, en la introducción, si os habéis fijado, Víctor Manuel Arenas sí. hablaba de lo poco que habían subido los salarios en España. En España, claro, comparativamente. Exacto, Con los precios, con claro. lo cual el poder adquisitivo, pero es que tampoco se nos ayuda mucho en eso de los sueldos. Bueno, antes también pasaba, yo recuerdo hace 40 años, por ejemplo, el nivel que tenían en Francia, yo tenía por circunstancias mucha relación con Alemania, iba con cierta frecuencia, claro, la diferencia era abismal, seguía habiéndola antes y la sigue habiendo ahora también. En eso no hemos mejorado mucho, ¿eh? No. En la diferencia no hemos mejorado mucho. No, y a mí hay algo que no sé si me preocupa o qué, pero nosotros formamos parte de una comunidad económica europea donde supuestamente los individuos
deberíamos de tener un nivel similar, porque entonces, sino que es solamente el juego político, es decir, las acciones de los gobiernos deberían ir encaminadas a una mejor vida de los habitantes. Entonces es como extraño que haya una Comunidad Económica Europea con su presidenta, con los representantes de mil cosas, y sin embargo los habitantes, dependiendo de qué país están, tienen un nivel de vida diferente, como pasa aquí en España con las comunidades. De todas formas, yo quería decir- Luego lo dices si no te importa. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que es que a mí se me está ocurriendo una pregunta, o más que una pregunta, una puntualización, pero la haré después, porque ahora quisiera que escucharais, porque creo que os estáis entrando en un terreno en el que Carmen nos va a dar algunos datos. Y por eso vamos a ver ahora pues, el análisis siempre sensato de Carmen Gil, que también conecta con nosotros desde Madrid. Hola, Carmen. Hola Taitantos, soy Carmen Gil y os envío un cariñoso saludo desde Madrid. Hoy estamos hablando sobre el salario mínimo interprofesional y si nos llegaría para finalizar el mes. Bueno, actualmente en nuestro país serían 1.000 euros mensuales con 2 pagas extraordinarias, estaríamos hablando de 14.000 euros brutos anuales. Si contemplamos que alguien pueda vivir en una ciudad como Madrid o Barcelona, tendríamos un gasto mínimo para alquilar una habitación de 300 euros al mes. Aparte, habría que compartir los gastos de consumo como son la luz, agua, calefacción y algún abono transporte. Sumaríamos unos 100 euros mensuales. Luego, otro gasto fundamental es en telefonía móvil. Habría compañías que por 30 euros mensuales nos darían este servicio. Ya llevamos 430 euros. Otro gasto fundamental, la cesta de la compra. Me refiero al consumo básico en alimentación y algo de aseo personal. Una persona podría gastar unos 50 euros a la semana, que serían 200 euros al mes. Ya llevamos 630. Habría que contemplar unos 100 euros más pues para gastos varios, como pueda ser algo de ropa. Ya llevamos 730 euros. Bueno, si una persona no tiene deudas, es austera y contempla mucho sus gastos, podría llegar a final de mes. En Europa la media del SMI está en 972 euros, con lo cual podríamos hacerlo. Desde luego una familia imposible porque solamente la cesta de la compra ya subiría a 400 o 600 euros. Bueno, Taitantos, espero que este pequeño análisis nos ayude a pensar sobre este asunto. Os mando un fuerte abrazo. Bueno, pues nada, chicos, ya habéis visto el análisis de Carmen, ella con números, hizo sus datos, transporte público, alquiler, hasta pensó en algo de ropa y de ocio. Lo básico me parece que decía unos 700 euros, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, quería decir una cosa, ¿no? Porque siempre estamos hablando de el salario de Europa, el salario de Alemania, el salario de tal, pero claro, es que la vida allí es el doble de cara que aquí. O sea, una vivienda en Alemania es mucho más cara que en España. Es decir, que aunque puedan ganar más, su salario mínimo igual es más alto que el nuestro, sin embargo, los gastos siguen siendo los mismos, equiparados, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, que lo dijiste me parece que al principio, Merche, está ocurriendo una cosa en España que hacía mucho que no ocurría, el pluriempleo. La gente para poder... No, era Víctor el que... Víctor, efectivamente. Sí, en la introducción. Para que pueda una familia vivir, no basta solo un trabajo. Mucha gente tiene que hacer doble trabajo para llegar... Los que tienen la suerte... Los que tienen la suerte de tenerlo. Porque los hay que no tienen ni uno. Claro. O sea que tampoco... Es lo malo, lo acabamos de decir sin querer. Se ha instalado en la cabeza la suerte de tener un trabajo. Exacto. La suerte de que te paguen lo legal. Como si fuera algo como si fuera raro. algo mágico, algo que tienes que estar agradecido porque te paguen por tu trabajo. De todas maneras, bueno, lo que decimos, hay gente que llega a duras penas a fin de mes. Carmen también hablaba, los datos que daba era para una sola persona, habéis escuchado, ¿no? Sí, claro. O sea, hay familias que son 3 y 4 y solo entra un sueldo en esa casa. Si el sueldo no supera los 1.000 euros, dígame señores,
cómo puede llegar esa familia hasta final de mes. De todas maneras, hay una cosa que yo decía antes que os quería comentar, porque a mí se me ocurrió cuando estaba preparando este programa, pensaba en el coloquio y como os conozco un poquitín a todos, más o menos sabía que alguien iba a hablar de austeridad o de... Marta lo llamaba creatividad para gestionar, ¿no? Es que es creatividad pura y dura. Pero yo me pregunto, mientras la gente normal, mientras a los de a pie se nos pide esa austeridad, pues señores, la mayoría de los ciudadanos hace lo imposible por tener esa austeridad, porque no da para más lo que se gana. Pero decía yo que mientras tanto sus señorías no parecen poner ninguna objeción a la renovación de unos teléfonos móviles, estamos hablando siempre en España, que ya renovaron en el año 2020 y que tengo aquí los datos, y son 350 los diputados del Congreso para los que el Gobierno concede una ayuda de 1 millón de euros. Esto solo los de la Cámara Baja, luego faltan los del Senado. 1 millón de euros para teléfonos móviles. ¿Cómo se puede hablar en los medios de comunicación de esto? Pero eso es la mientras estamos aquí ahora cuestionándonos el sueldo de una familia que no puede llegar a final de mes. Pero eso es la punta del iceberg. 3 veces más uno de estos móviles, un teléfono de estos, un aparatito, un terminal, que la pensión de muchos jubilados. Hay otra cosa que yo, por ejemplo, pienso siempre, ¿no? La de generar el trabajo, cuánto necesito para vivir, tal. A ver, ¿nos vamos a conformar con ganar para pagar la comida, la luz, el agua y la casa? ¿Eso es? No es que nos vayamos a conformar, es que nos tenemos que conformar. No debería de ser así, Pero no debería porque de ser alguna así. forma el trabajo que tú realizas no solamente te tiene que dar una recompensa económica, sino que te tiene que dar una satisfacción o un plus que te permita disfrutar. Eso es. ¿Es Eso eso? es. Porque la vida, es que la vida si no sería muy jodida, y perdón por la Y lo expresión. es. Lo es para para muchas muchísimas personas. Claro, Claro. claro. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En los esclavos que voy a trabajar y ahora para casita, porque claro, no puedo hacer nada. De hecho, Claro, los no puedo hacer índices de nada. pobreza son cada vez más altos. Más altos. Y eso es muy triste, ¿no? Y en pandemia los índices de riqueza también. En una sociedad que además Eso es. se llama ostentosamente de bienestar. Ya. Sí, eso Ya. en la teoría. Luego picas al vecino y te das cuenta que no es así. Pero eso va muy ligado a la gestión política de los políticos. O sea, necesitamos una buena gestión. Y hoy en día los políticos no gestionan, todo lo basan en la ideología. ¿Por qué? Porque yo creo que no tienen experiencia. Tendrán conocimientos de muchas cosas, pero experiencia no tienen de lo que es la vida real, no bajan a la calle, no se comunican. Entonces todo lo basan en ideología, de un lado, de otro, del medio, de arriba y de abajo. No gestionan. Un país es una empresa que hay que gestionar con una mentalidad de empresa. Y primero hay que generar ¿Quieres riqueza. decir, Marta, creo yo que estoy entendiendo que es prioritario para ellos? La poltrona sí, ya te contesto yo. No, Sí. la conservación de la ideología, Y- los intereses ideológicos, antes de los intereses de la gente, de los ciudadanos. Yo creo que la ideología es un poco el comodín para mantener su situación, su poltrona. Hay Bueno, muy pero- poca gente que realmente lo sienta. Es lo que transmiten, a lo mejor es mentira, pero lo que transmiten en los medios de comunicación es eso. Yo creo que un país lo que hay que crear es riqueza y controlar cómo se administra esa riqueza. Eso es lo que yo pienso. ¿Y llegaríamos así a tener unos sueldos dignos? Es que... Porque no hablamos de los políticos, pero hablamos de esto, ¿no? No hablo de gestión, no hablo de ideología, yo hablo de Sí, gestión. de gestión. Y yo quería hacer La una... gestión. Pero no me contestéis esta pregunta. ¿Creéis que con una buena gestión se llegaría, o hay otros intereses más allá Hay más allá. de la política que no lo Hombre, permiten? Yo sí, creo que hay más allá. Hay muchas cosas. Bueno, sobre todo hay algo que lo escuché hoy por casualidad, que me dejó un poco así, vaya. Resulta que
en este tiempo en el que subió mucho el precio de los carburantes, de los transportes, ahora de los transportes marítimos, la mayor empresa de transporte marítimo, no recuerdo el nombre, que había tenido en los 3 últimos meses un incremento ganancial impresionante. Creo que es una grosería consentir estas macroempresas, porque hay algo claro, ellos tienen el material desde antes. En el momento en que suben los precios, ellos aplican la subida de precios a todo este material anterior, con lo cual a ellos les produce una ganancia impresionante. Si esa ganancia se pudiese repartir en la sociedad... Seguro que se podría. Efectivamente. Falta la voluntad. Ahí hablaba Marta de la gestión. Sí, Posiblemente claro. una gestión de esas riquezas desorbitadas, y que en tiempos de pandemia los más ricos se pusieron más ricos todavía. Si hubiese el mecanismo para gestionarlo, posiblemente el nivel de la sociedad sería más bueno. Es decir, habría más para todos. Pero, pues a ver, Berta, que tenemos a Marian, que Marian sale a preguntar a la gente. O sea que yo siempre dije en otro programa que, ojito, si encuentran a Marian por la calle, que no le den mucha parola, porque ella pregunta, y luego ¿saben qué hace? Viene aquí y lo casca. Pero ella hace una encuesta y nos va a decir lo que pensaba la gente a la que preguntó. Hola, taitantos. Hoy hemos salido a la calle a preguntar a los ciudadanos si con el salario llegan a fin de mes. El 80% nos afirma que no, que a día 15 ya parece 31. ¿Dónde destinan el gasto de ese salario? Fundamentalmente, vivienda, bien por hipoteca o alquiler, y alimentación. Y por supuesto los combustibles, que este año nos han dado una desagradable sorpresa. El otro 20% restante, ellos afirman llegar a fin de mes. Y de esto 20% restante, solo un 10% se permite ahorrar o bien para imprevisto, para vacaciones. En las familias donde hay 2 personas o más trabajando, son precisamente las que están dentro de ese 20%. Las que cobran una única nómina, eso lo tienen más difícil. Así es que nada, taitantos, tendremos que estirar el dinero. Hasta luego a todos. Bueno, pues a la gente que le preguntó Marian, parece ser, o es la conclusión que ella sacó, que un 20% puede llegar a fin de mes y un 10% incluso llegan a ahorrar. Por supuesto, también hablaba de una persona sola, que también lo mencionábamos antes aquí. Pero yo no sé si es posible ahorrar con según qué sueldos. Es que a veces en las encuestas cada uno contesta lo que le parece. No sé si se contesta la realidad. Bueno, pues vamos a dar por hecho que sí, que hay gente con mucha suerte que puede ahorrar algo, aunque sea solo un 10% de la población. Pero el resto, pues... a mí lo decía Mariana, al resto le cuesta llegar a fin de mes. Y antes acabáis la colación a los políticos y es que es inevitable, alguien que está por aquí decía, es inevitable sacar a los políticos cuando se habla de cualquier cosa, al final todo es política, ¿no? Pero yo creo que además tenemos que hablar de esto, porque si no hablo de esto me da algo, bueno, eso. De la brecha salarial. ¿Por qué las mujeres cobran menos que los hombres? Esa es la cuestión ante el mismo trabajo, Y tengo datos. Sí, pero nos vas a chafar el programa del que hablemos del trabajo. No, porque es el trabajo, porque Merche. si lo es el trabajo, Merche. ¿Por qué? Si el sueldo mínimo está en 1.000 euros, ¿por qué en España el 16,2% hay una brecha salarial entre hombres y mujeres? ¿Por qué la clase media en España, los hombres ganan de media 18.470 euros al año y las mujeres 15.484? La famosa brecha salarial. ¿Cómo no lo voy a decir? Es decir, ¿por qué lo digo? Por la pobreza. Porque la mujer es más pobre porque gana menos. Y sobre todo si tiene a hijos a su cargo. Que es algo que hay que contemplar también. Familias monoparentales, que yo las llamaría monomarentales, que tienen que vivir encima con menos salario y encima cuidando a hijos.
ahí está la pobreza. Y tampoco tiene muchas ayudas, ¿no? Ahí está, ninguna. Quiero decir que eso hay que sacarlo porque es un tema yo creo que muy importante. Es que todo esto es muy complejo y sobre todo en un momento donde hay una crisis muy clara y que además nos están amenazando con una crisis mayor. O sea, hay un mensaje continuo de miedo, 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 miedo. El miedo es una de las Bueno, cosas... pero esa es una estrategia usada a lo largo de la historia. Claro, es lo más alienante que hay, es una forma de dominio tremenda. La estrategia del Entonces miedo. te adaptas porque tienes miedo a perder lo poquito que tienes. Sí. Entonces, a mí eso me parece lo peor que estamos viviendo ahora. Pero eso, la estrategia esta del miedo no es algo moderno, ¿eh? Existió No, siempre. pero- ¿Cómo pero- han logrado reducir a masas y a gente Claro, el miedo. Pero hay que Ahora tener- mismo con la está muy política ahí, del miedo? Claro. Hay que tener trucos. Yo, por ejemplo, el día 1, con el sueldo recién eso, me voy al club del Club Med del Corte Inglés, lo miras todo y dices, vale, ahora arranco el coche y me voy para un Mercadona. ¡No hagas publicidad! No, hombre, bueno, es algo, digamos, de lo más lujoso. Tía, ese otro supermercado más Sí, que barato. se parece a Metadona, Eso ¿no? quiere decir, ya hice yo el redoble de la publicidad ahora. Es creativo. Hay que ser creativo. Ya lo Mira, dije ahí yo antes antes. eres un creativo. Ya lo dije Claro. antes, claro que hay que ser creativo y tan creativo, claro que sí. Ya. Y lo del miedo hay que controlarlo mucho. Tenemos que autocontrolarnos mucho con la tenaza. El miedo nos quita alegría, el miedo nos domina y desde luego una persona con miedo es muy vulnerable a ser manejada. Claro, mucho Y, más fácil de y manejar. ahora mismo te dicen que tienes que comer basura y comes basura por el miedo. Eso creo que es una de las cosas muy importantes que nos Pero están es muy pasando. difícil erradicar ese sentimiento Oyendo menos en información. la persona. No, porque además estamos educados en el miedo desde que nacemos. No siempre. ¿Ya lo llevamos en los genes? Desde la pandemia aquí eso ha aumentado un 80%. Eso es cierto, ¿eh? Eso es Antes teníamos miedo a otras cosas, ahora tenemos miedo a perder lo poco que nos quede. Ya nos están educando para tener miedo a no perder lo poquito, entonces conformarnos con lo poquito. Eso no es creativo, vuelvo a la creatividad. La creatividad se No. puede expandir a Y todo. rematando con lo Se de... nota que es artista, ¿no? Rematando con el estado del No, en bienestar, general, ¿eh? España es el país de Europa con más índice juvenil de suicidios o de intentos de suicidio, Claro, eso es que seguro que tiene mucho que ver Con la el- desesperanza que nos el da. repartir pizzas los domingos y cobrar Claro, 300 euros al mes. Claro que Todo va junto. La Pero desesperación. ¿qué pasa? ¿Por qué no se habla mucho de los suicidios? Hablaremos también. No, digo, También, tranquilo, a nivel hablaremos. institucional, ¿por qué tendrían que responder las instituciones qué parte de culpa tienen en eso? Y no les interesa. Sí. No se hable, que se fomenta, que no. No se habla porque tendrías que dar explicaciones de por qué tienes a la población queriéndose quitar del medio. Exactamente. Ellos dicen Yo que es una para cosa- no incitar a más suicidio. No, es porque deberían responder ellos de que están haciendo mal. Entonces se les cae el... Lo que yo te decía el antes. temblete. Volvemos Una al cosa que principio. dijo Marta, que estoy totalmente de acuerdo con ella, sobre el miedo. ¿Por qué la gente no sale a la calle, que es una cosa que yo no entiendo? A pedir Porque más sueldo, que es de lo porque que hablamos yo, hoy. si gano 426 euros, porque es lo que están dando como un salario mínimo de inserción, le llaman, 426 euros, porque tienen miedo a perderlos. Entonces yo no salgo a la calle porque como tengo 426 euros y a lo mejor me los van a quitar, no salgo. Pero hay otro. Pero hay eso otra cosa pasa para que también, no pero eso pasa A ver. también en empleos donde hay gente que está trabajando un montón de horas, todos lo sabemos, ¿eh? Es voz popular, no es que Sí. estemos inventando aquí nada nuevo. Que está trabajando por un salario miserable, que está haciendo horas extra que no se le pagan, que está siendo maltratado incluso en el trabajo. ¿Y qué pasa? Que está aguantando por lo mismo, por el miedo a perder ese trabajo, porque no hay mucho donde elegir. Claro. Pero lo de salir a la calle va muy conectado, yo creo, también. Sí, Norbert. ¿Por qué mueve la calle? Yo ahí creo que hay una... A ver, hubo una generación que sí salió a la calle, que sí peleó las cosas fáciles a su familia. Las cosas tan fáciles que el resto se quedaron así todos en casa, que me lo den hecho. Y ahora no tienen el estímulo de salir a gritarlo a la calle. ¿Estáis incitando a la movilización?
Sí, pacífica, eso sí, sí, pacífica. Sí, Claro. Pero les prometo, señores, que este es un programa muy pacífico, muy tranquilo. Lo que pasa es que esto se me está sublevando, Bueno, ¿eh? pero Tú puedes protestar es pacíficamente. salir, claro. efectivamente salir a la calle a exigir unos derechos no tiene por qué ser Tirar violento. piedras, claro. No tiene que ser violento. Aunque Un derecho ahora por un sueldo digno, que sí, de lo que hablamos, ¿no? Bueno, otros muchos, pero hoy perfectamente. esta movilización a la que animáis hoy Es por un sueldo digno. Eso. Primero es porque Que están hablando de broma, que no, estos son muy pacíficos, no se movilizan. No, yo vamos, digo ni pacífico, para- es verdad. Ni para Vamos a recoger salir. naranjas. Yo digo vamos. pacífico. Yo Sí. digo pacífico. Tú puedes manifestarte de una forma pacífica y decir lo que no Bueno, quieres. pues mira, antes que nos cierren el programa, vamos a conectar con el doctor Óscar, porque hay una cosa que nos preocupa a la gente que tenemos una cierta edad. A los de tantos, escuchen ustedes que los de tantos no son los de 80 ni los de 90, son de 30 para arriba, 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, y ya nos empieza a preocupar la salud. Y todos hablaron de, bueno, pues la gente que intervino desde el exterior, incluso aquí, hablábamos de vivienda, de carburantes, de una serie de gastos pues, habituales y básicos. Pero hay otra cosa, que son los seguros médicos privados, porque tenemos una sanidad pública en España muy buena, o por lo menos esto se dice, yo estoy contenta, algunos no lo estarán, y hay mucha gente pues, que prefiere un seguro privado, pero no sé si es muy conveniente hacerse un seguro privado con esta sanidad que tenemos aquí. Doctor Óscar, ¿es necesario un seguro privado? Sí, Merche. Es conveniente tener un seguro privado. ¿Por qué? Porque va más rápido ese mismo día. Entonces, yo tengo seguro privado, además de tener mi seguridad social. Entonces, dices, ¿es conveniente hacerlo? Hombre, conveniente depende de la prisa que tú tengas. Si quieres saber el diagnóstico, sí, que dices, qué bien está este seguro, porque me han atendido y me han curado antes de la cita que estaba esperando. Sí, doctor Óscar, vale. Unos estarán de acuerdo con esto, otros dirán, pues es que yo no me lo puedo pagar, aunque sea muy conveniente y me atiendan antes en un hospital o en un médico, pero ¿cuánto puede costar un seguro médico privado, doctor Óscar? ¿Nos lo puede decir? ¿Cuánto cuesta un seguro? Depende. Hay para todos, pero no es muy caro. Puedes tener seguros desde 30 euros al mes hasta seguros de 100 euros al mes. Claro, todo depende de la edad y de si tienes enfermedades o no tienes enfermedades. Claro, porque si tienes una edad ya muy mayor, vas a ser muy consumista de seguros. Si tienes una enfermedad, vas a estar controlándote. Aunque eso ya lo saben, ya está todo calculado y ya casi todas las compañías cobran más o menos lo mismo. Pero sí, es conveniente tener un seguro privado, sobre todo tranquilizador. Nada más. Hasta luego. Bueno, Óscar, muchas gracias. Bueno, ya veis lo que dijo el doctor Óscar, ¿no? ¿Creéis que, aunque sea ese mínimo que decía él, de 30 euros, se puede pagar con un sueldo de esos tan bajos de los que estamos hablando aquí, los que hemos mencionado aquí? El de 3.000 euros de ahí que no, porque claro, ahí seguro que puede pagar ese seguro A la de semana. 30 euros, o a la semana, con 12.000 euros al mes, pues puede pagar ese seguro y el que quiera, pero gente con 600 o 1.000 euros puede acceder o... Que va. No, imposible. Que va. De todas formas, yo creo que, aunque el doctor Óscar sí opina que bueno, que te pueden dar un servicio más rápidamente, yo creo que la sanidad pública en España es muy buena. Y es cierto que a veces, y dependiendo quién la gestione en las comunidades autónomas, puede ir más rápida, más lenta, pero sí es cierto que los centros médicos más importantes en España, con más tecnología, los tiene la sanidad pública.
Y luego hay otra cosa. Yo es que ahí soy muy crítica con los seguros privados. Voy a decir por qué. Yo creo que es un tema hasta perverso. Me explico. Si hay demasiados seguros privados, si se abren clínicas privadas, etcétera, etcétera, es una forma, hablando vulgarmente, la sanidad pública. Claro. Y yo creo que esa es la tendencia. Por eso cada vez más hay más publicidad sobre los seguros, sobre tal. ¿Por qué? Porque da mucho dinero eso a las compañías, a todos los que lo gestionan y tal. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Yo, desde luego, la sanidad pública, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, yo le doy un 10, desde la mía. Vale, pues vamos a terminar aquí. ¿Tenéis algo que añadir cortito? ¿Alguien, algo importante? Yo, al hilo de esto, media en la UCI, una enfermedad muy grave, está entre 3.000 y 4.000 euros al día. Si piensas que una clínica privada, por 30 euros que pagues al mes, cuando estés verdaderamente fastidiado, te va a dar ese servicio, estás No, muy de hecho, confundido. a veces se está viendo, ¿no?, que cuando hay algo serio hay que ir a la pública. Hay que ir a la El pública, COVID pasó todo por lo público. Claro, sí, sí, Yo creo que es Una bueno, resonancia un poco complicada no la tiene en una clínica privada. No, no, incluso instrumental. Sí, sí. Instrumental. yo creo que es complementario. También Sí, hablaremos claro. de la sanidad. Es que aquí vamos a hablar de todo, ¿eh? Sí. La Ahora gana que tienen todos, ya ven, a seguir la cosa. Sí, dime, porque voy a deciros algo. Sí. No, yo iba a decir que creo que también estamos en un momento para pedir a quien corresponda que estos sueldos suban. Exacto. Que suban. Eso es lo Que no tengamos que estar pensando qué me va a pasar mañana, y no hablo por nosotros, que nosotros a lo mejor lo tenemos más o menos solucionado, pero por gente que conocemos, que sabemos que las circunstancias no son las mejores y tienen sueldos muy bajos. A pedir a quien le corresponda. Yo pido otra Vale, pues eso es el programa de hoy. Y tu reivindicación, pues me parece muy bien. Ya nos vamos a despedir, pero antes hay alguien, una compañera que estuvo en un programa anterior, creo que el primero sí, porque luego se nos fue de vacaciones, y es que no nos la podemos quitar de encima, ¿eh? No nos la podemos quitar de encima. Ella siempre tiene que tener la última palabra. Está de vacaciones y nos mandó un vídeo en el que nos dice lo que tenemos que hacer. Silvia Quintas. Estoy pensando que la mejor forma para llegar a fin de mes es venir a levantar. Son las 7 de la tarde, no hace falta encender la luz, cuando llegue el frío no hace falta poner calefacción, la vida aquí está barata, no hay que comprar abrigos ni cosas de lana que cuesten más, se come lechuga y verduritas y fruta que están de precio por aquí estupendamente porque la huerta está muy cerca. ¿Y qué se puede hacer? Yo creo que muchas veces se trata de cambiar la cabeza, ¿no? Entonces, hay que buscar unas amigas, hablar con tu hermana y tu cuñado, hablar con algún vecino, venir para acá, que está Levante entero lleno de apartamentos de invierno baratos, alquilar un apartamento barato y pasarse aquí 3-4 meses abaratando costes, haciendo que el invierno se haga más corto. Y es la forma de llegar a fin de mes. Yo creo que es la solución. Pues ala, que eso. Que según ella, a despoblar el resto de España. Chicos, todos para Levante. No, lo de todos para Levante era broma, ¿eh? Nosotros, ustedes sigan ahí porque nosotros no nos vamos a mover de aquí. Así que, ya saben, desde estas tertulias del pueblo, un abrazo y hasta la próxima ocasión.